Ok, entonces, luego de haber visto el tema de axila, lo que vamos a continuar es con el tema de brazo y codo, ¿ok? Aquí lo que vamos a ver más que nada es tres, cuatro músculos por ahí y full arterias y ligamentos, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que es el índice de contenidos. Tenemos la introducción. Vamos a ver los planos de disección del brazo, los vasos y nervios superficiales, el plano de la aponeurosis, que es el tejido que está sobre los músculos, o bueno, que va a cubrir a los músculos, que los va a recubrir, etcétera. Luego el plano muscular, los vasos y los nervios profundos, porque así como tenemos vasos, nervios superficiales para lo que es la sensibilidad y la irrigación de la piel, también van a haber vasos y nervios profundos como la irrigación para la irrigación de los músculos, de los órganos y para la inervación muscular. ¿Listo? Y finalmente vamos a ver la articulación del codo, ¿ok? Sobre los ligamentos y más que nada sobre la estructura de la fosa cubital, que eh, es para qué lado pasa cada cosa, ¿ok? Listo. Entonces, para poder identificar nuestro brazo, brazo no es como comúnmente nosotros decimos a todo lo que es el miembro superior, ¿ok? Brazo es solamente desde debajo del límite del pectoral mayor hasta dos dedos sobre o dos, tres veces de dedo sobre la flexura del codo, ¿ok? Entonces, en términos más técnicos, el límite proximal, es decir, el más cercano al cuerpo, es un plano horizontal que pasa por debajo del límite inferior del músculo del pectoral mayor. Ya saben, ese grandote que viene aquí así, ese. Digamos que ese es el borde del pectoral mayor y este viene así, ¿ok? Luego, un borde distal un límite distal del brazo es un plano que pasa por dos traveses de dedo o dos dedos sobre la epicóndila, sobre epitróclea y epicóndilo. O sea, ustedes saben que eso es epitróclea, epicóndilo, entonces dos traveses de dedo o desde la flexura del codo y desde ahí se acaba el brazo, ¿ok? Ahí acaba lo que es el área de brazo y luego empieza el antebrazo, luego muñeca, luego mano. ¿Listo? Y los límites laterales, se tendría que decir que es o el bíceps o el coracoraquial, etcétera, pero obviamente los límites laterales no es una medida exacta, sino va a depender de la masa muscular que tenga esta persona. Por ejemplo, mi límite lateral del bíceps no va a ser igual o comparado al límite lateral de los bíceps de mi primo, que por ejemplo es una persona que va mucho al gimnasio y su bíceps es muchísimo más grande que el mío. Entonces, los límites laterales van a depender de la persona, ¿listo? Pero en general van a depender de la masa del músculo del brazo, la que más llena es el bíceps, ¿ok? Ahora, vamos a ver planos de disección. ¿Qué significa plano de disección? Básicamente es todas las capitas que tiene nuestro cuerpo para poder pasar a llegar hasta el hueso. Entonces, para poder llegar al hueso, primero tenemos que cortar piel, luego tejido celular subcutáneo, o mejor conocido como la grasa. Luego, vamos a encontrar ahí en esa grasita que está súper irrigada, está súper con un montón de nervios. Luego vamos a encontrar lo que es la aponeurosis, o sea, vamos cortando más profundo. Aponeurosis es lo que está recubriendo los músculos. Es como si yo tuviera mi cama es un músculo y yo le pongo una sábana, ¿ok? Entonces estás recubriendo tu cama, estás recubriendo tus músculos. Y finalmente tenemos a los músculos. Y ya cuando tú cortas el músculo ya estás llegando al hueso, ¿ok? Ese es un plano de disección en un miembro de una extremidad, por ejemplo, en un brazo, en una pierna, etcétera. Es distinto cuando nosotros lo vemos en un plano de disección en el tórax o en el abdomen porque ya es más que nada para llegar a hueso, después pasas y llegas a órgano. Entonces ya ahí se le añade unas cositas más, pero X. Entonces, los planos de disección del brazo lo vamos a tener de esta manera. Primero tenemos la piel. La piel del brazo normalmente es bastante delgada, no es una piel gruesa, no es una piel que tiene vellosidades a comparación de la piel del antebrazo, que tanto como en mujeres y en hombres se puede presentar o baja o alta cantidad de vellosidades. En cambio, la piel del brazo no suele tener mucho, ¿ok? Luego, tejido celular subcutáneo. Aquí sí es bastante importante porque el tejido celular subcutáneo, la grasa, es bastante conocida que se acumula aquí abajo, debajo del tríceps, que es lo de la famosa ala de murciélago. Entonces, el tejido celular subcutáneo en la piel, bueno, digamos en la parte del área del brazo también se acumula bastante, ¿ok? Más que nada debajo del tríceps. ¿Listo? Vamos a tener dos partes de este tejido celular subcutáneo. Tenemos el superficial, que es el aerolar, que no va a tener no va a tener, digamos, ni inervación ni irrigaciones, más que nada la grasa per se. Y abajo tenemos la profunda o laminar.
¿ok? Acuérdense enviar los nombres de cada una de esas, o sea, si es superficial, aerolar, si es profunda, es laminar, porque a veces preguntan en los exámenes sobre aerolar y laminar y se confunden, ¿ok? La profunda laminar es la que va a tener las venas superficiales y las arterias superficiales y los nervios superficiales, ¿listo? Que va a ser para el drenaje venoso de las partes externas del cuerpo, las más lejanas, las más superficiales, y los nervios superficiales para la sensibilidad y eh, el tacto, ¿ok? Finalmente, no, finalmente, que ya. Luego tenemos la aponeursis, y como les digo, es la sábana de nuestra cama, que son nuestros músculos. Está recubriendo, y hay una peculiaridad en la aponeursis del brazo, porque digamos que, bueno, no digamos, nuestro brazo se divide en dos compartimentos, uno anterior y uno posterior. ¿Listo? Entonces, el compartimiento anterior va a estar recubierto por aponeurosis y luego como que hay un huequito, un espacio entre el compartimiento anterior y posterior entra y hace como una cinturita a lo que es el hueso y luego vuelve a salir para recubrir el tríceps. Entonces, esa aponeursis es como medio peculiar y es la que nos permite dividirlo en compartimentos. La vamos a ver luego en una imagen mejor, pero más o menos así, ¿ok? Y luego tenemos los músculos que vamos a ver, coracobraquial, vamos a ver bíceps braquial, braquial anterior y tríceps. ¿Listo? Ahora, sobre nuestros vasos y nervios superficiales, vamos a tener dos en específico, ¿ok? No los voy a mostrar porque quiero preguntarles, porque hemos visto esta vena conmigo en la clase anterior, ¿ok? Es una vena de ubicación lateral en el brazo que pasa por el surco pectoral y drena a la vena axilar. ¿Quién me puede decir cómo se llama esta venita que les estoy comentando sus características? Que pasa por el surco pectoral, ya habíamos visto cuál era esa vena, es lateral, va acompañada de la arteria rama deltoidea. ¿Cómo se llamaba esa vena? Por el chat, por audio, como ustedes deseen. Cefálica. Exacto, muy Cefálica. bien. Muy bien, chicas. Oh, bueno, chicos, porque creo que ya llegó Sebastián. Entonces, chicos, ya. La vena cefálica. ¿Listo? Muy bien. Y aquí la tenemos, se las presento. ¿Dónde está? Ya. Aquí está la vena cefálica. ¿Ok? Esa es nuestra vena cefálica. Y la que es más medial es nuestra vena basílica. ¿Ok? Es esta de aquí. Ahora, lo que vamos a ver es dos diferencias entre las venas. Van a haber venas que van a drenar y van a haber venas que van a formar. Las venas que son de drenaje o son tributarias, se refiere a las venas que van a llegar a una vena, digamos, llevan el resto de nuestro cuerpo, toda nuestra basura hacia una vena en específico. Luego están las venas formantes, que digamos, viene de nuestra mano la vena basílica, primero se forma la vena cubital, luego basílica y luego axilar. Entonces como que continúa, son seguiditas, 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 seguiditas. Pasa un límite y se vuelve otra, pasa el límite y se vuelve otra. ¿Ok? En cambio, las drenantes o las tributarias, viene por ejemplo la vena radial, superficial, luego viene vena cefálica y la vena cefálica llega a ese lugar y ahí desemboca todo lo que está llevando. ¿Ok? Es como si tomara una ruta alterna. Digamos que yo estoy tomando por aquí, bueno, yo, para que no se pueda, estoy pasando por la Brasil, digamos, ¿no? Esa es la Avena Basílica. La Avena Basílica es toda la Avenida Brasil. Pero ustedes para llegar también a la Avenida Brasil hasta la Punta de la Virgen al fondo, también pueden venir por otra avenida, por Sucre, digamos, no salen y también voltean y ahí llegan, ¿no? Entonces es como un camino alterno. Ya. La característica de estas venitas superficiales es que van a perforar la aponeurosis, es decir, van a estar por encima de lo que es la aponeurosis, van a viajar ahí por arriba y luego van a perforar porque tienen que entrar, obviamente, para poder llegar a la vena axilar y entran y ahí drenan, ¿ok? Bueno, la cefálica drena y la basílica forma. La diferencia es que la vena basílica va a pasar a ser profunda en una parte más distal que la cefálica, que ya dentro del surco pectoral, ahí recién pasa a ser profunda. ¿Listo? Ok, entonces, hasta ahí todo claro, chicos. Ya saben que pueden reaccionar, me pueden decir por el chat, por audio, como ustedes deseen. Pero no quiero que se queden con ninguna duda. Listo, perfecto. Entonces,
Continuamos. Ahora tenemos lo que son los nervios superficiales. Estos dos nerviecitos son los más importantes que les van a brindar la irrigación de la piel del brazo, ¿ok? Tanto del brazo y van a después dar ramas superficiales para el antebrazo, así que ténganlo bastante en cuenta, estos dos de acá. El nervio braquial cutáneo interno o el BCI, que también saben que viene desde el plexo braquial, y el nervio accesorio del braquial cutáneo interno, ¿ok? Este nervio braquial cutáneo interno va a viajar así juntito con la vena basílica y este luego se va a volver superficial, ¿ok? Primero es profundo porque ustedes saben que sale del plexo braquial y luego se vuelve superficial. Ustedes ya saben que el recorrido de las venas es desde lo más lejos hacia el centro. En cambio, el recorrido de arterias y nervios es del centro hacia afuera. Entonces, por eso, nuestro nervio va a salir de nuestro cuello, bueno, nuestro cuello casi entre la clavícula y el esternocleido mastoideo, más o menos por ahí, va a estar saliendo y luego se va a volver superficial, ¿ok? Para la parte del brazo. Y va a inervar la parte del medio del brazo, o sea, la parte braquial medial, ¿ok? El nervio accesorio del braquial cutáneo interno va a pasar junto con la arteria braquial profunda, o sea, van a bajar juntitos. E inerva también la parte de la región medial del brazo. Listo, entonces vamos a ver acá en la imagen que lo tenemos, se los presento, está aquí. El nervio braquial cutáneo interno o braquial cutáneo medial también se le llama, ¿ok? Ese, no lo pinto encima para que lo puedan ver, pero ahí está, ¿ok? Aparte de estos nervios superficiales, también van a haber otros nervios que les van a brindar inervación sensitiva al brazo. ¿Qué quiere decir inervación sensitiva? Que yo vengo y te palpo el brazo y tú sientes dónde te estoy tocando. O si yo vengo y te pellizco, sabes dónde está doliendo. ¿Ok? Esa es inervación sensitiva. ¿Listo? Entonces pasamos. Aquí lo vemos. Ya saben que también nos va a brindar inervación sensitiva al hombro, lo que es el nervio axilar. ¿Ok? Lo vimos en la clase anterior. También lo han visto ahorita un poquito con Alonso. Y para la parte medial del brazo, ya vemos que de las raíces de T1 y T2, que de ahí está saliendo el nervio braquial cutáneo interno del azul de la rama de C8 y T1, y acá está, bueno, es en el brazo, ya. Y también ven que en el medio hay como un moradito, ya, ese morado también es el braquial cutáneo interno, solamente que ya en sus ramas antebraquiales, ¿ok? Pero igual también está dando la inervación sensitiva del brazo. En una parte posterior del brazo, la inervación sensitiva va a estar a cargo del nervio radial, ¿ok? Porque ustedes ya saben que por el canal de torsión en el húmero está pasando el nervio radial. Entonces, este nerviecito en su recorrido también va a brindarnos un poco de ramas sensitivas. Entonces, aquí lo vemos, el nervio radial, con su rama del nervio inferior, no, ¿cómo es? Nervio braquial inferior, braquial cutáneo lateral inferior. Bueno, es que yo lo conocía nada más con el nervio radial, pero me parece que el doctor ahora sí le está dando con el nombre completo, así que ahorita el nombre está en inglés, me cuesta un poquito traducirlo directamente, porque yo me lo aprendí también en inglés, pero es el nervio braquial inferior lateral, braquial cutáneo inferior lateral, ¿ok? Si uno es braquial cutáneo interno, el otro es braquial cutáneo externo, ¿ok? Básicamente, ¿ya? Para que lo aprendan mejor y no se confundan como yo. Ustedes sí son inteligentes, ya. Entonces, esos dos nerviecitos principalmente nos van a dar la inervación sensitiva del brazo, ¿ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta para poder pasar con lo que es los planos aponeuróticos? ¿Todo claro, chicos? Ya ustedes saben que yo tengo que estar con mi agua. ¿Qué más? Ya. Me olvidé decirles eso. Para la parte lateral, más que nada anterior del brazo, está el nervio radial, pero con su rama el braquial cutáneo externo o braquial cutáneo inferior lateral. En la parte posterior del brazo, casi todo, si por más no decir todo, es parte del nervio radial, ¿ok? Es territorio del radial. ¿Listo? También eso se va a repetir en antebrazo, así que ténganlo en cuenta. Entonces, tenemos al nervio cutáneo braquial posterior, bueno, el braquial cutáneo inferior lateral y el antebraquial posterior, ¿ok?
Acuérdense, esos nervios no les preguntan mucho, más preguntan este de aquí y el posterior, en general, el nervio radial, así que igual tómenlo en cuenta. Ahora, vamos a pasar al plano aponeurótico. Ya les dije yo que la aponeurosis es lo que recubre al músculo. Se les decía, me voy a dividir en compartimientos. O sea, digamos que nosotros tenemos nuestro músculo aquí. Este es mi compartimiento anterior y este es mi compartimiento posterior. Ush, no soy la mejor dibujante, así que pido comprensión, chicos. Ya. Mi aponeurosis va aquí, supuestamente debería cubrir todo el músculo, pero acá se encuentra y se topa con nuestro huesito, con nuestro húmero. Entonces, va a recubrir así y luego va a volver a salir de esta manera. Entonces se forman tabiques, ¿ok? Se forman como huecos, como profundidades. Esos tabiques se llaman tabiques intermusculares. Hay el tabique intermuscular medial y el tabique intermuscular lateral. Es importante saber cuáles son estos tabiques y ubicarlos porque nuestras arterias, bueno, nuestra arteria braquial va a tomar algunos rumbos, nuestros nervios también van a tomar algunos rumbos interceptando por esos tabiques, entonces hay que recordarlos. ¿Listo? Voy a hacer más chiquito mi dibujo para que lo podamos, para que ustedes, mis estimados, puedan participar, porque como ustedes ven en la imagen, esta foto tiene, ¿cómo se llama? Tiene flechas, ¿ok? Y no están por las puras. Entonces quiero que ustedes me ayuden a llenar estas flechitas, ¿listo? A ver, yo les voy a señalar con mi puntero las flechas que quiero que me digan. Les voy a dar, obviamente, porque yo sé que ustedes no saben todavía mucho, pero les voy a dar pistas de qué músculo puede ser, de qué nervio puede ser, qué arteria puede ser, ¿ok? A ver, hmm, ya, una fácil. Esa flechita de aquí está señalando a un nervio. Cada que vean de amarillo, siempre asimílenlo con nervio. Esa flecha de ahí es un nervio que es posterior en el brazo, pasa por el canal de torsión y ustedes ya saben que siempre está acompañado de la braquial profunda. ¿Cómo se llama este nervio? ¿O qué nervio es? No, chicos, ustedes pueden. ¿El nervio radial? Exacto, muy bien. Nervio radial. No tengan miedo, chicos, ¿sí? Vamos a participar aquí para que todos podamos aprender. A ver si yo también me olvido. No hay problema. Nervio radial. Perfecto. Ahora, ¿dónde está mi puntería? Vamos a acabar con los nervios, ¿ya? Este nerviecito que está acá, les digo, uff, ese nervio de aquí es un nervio que es bastante peculiar, es bastante medial. Lo acaban de ver hace poco en su clase de axila, que sale de la parte de las raíces, bueno, de una sola raíz. Se forma con una raíz lateral, una raíz medial, forma una Y y llega a la parte del antebrazo por el medio. ¿Cómo se llama este nervio? No, chicos. ¿Qué nervio es? Por chat también pueden participar, no hay problema. Bueno, de repente no se acuerdan porque la acaban de ver, nervio cutáneo medial antebraquial. Podría ser, pero como es superficial, ese nervio superficial, no debería estar un poquito más como por fuera. Está muy profundo, creo, este nervio, pero no hay problema, ¿ok? Este nervio es el nervio mediano, ¿ok? Se los presento, es el nervio mediano, ¿ok? Ya no importa. Es el nervio mediano. Ya vamos a ver después por qué es el nervio mediano, ¿ok?
Pero mientras quiero que ustedes reconozcan por ahora, con nervios. Ya, este nerviosito de aquí, vamos a ver, este. Este nervio tiene la peculiaridad de salir de una de las raíces anteriores, del plexo braquial, y la pista más importante de este nervio es que perfora a un músculo, ¿ok? Y lo inerva. ¿Cómo se llama este nervio? Es como le hacen, como si fuera un anticucho, como si fuera un palo de anticucho perforando la carne, ya, literalmente, básicamente es igual. ¿Cómo se llama ese nervio? Uy, ya. ¿El Es el músculo nervio. cutáneo? Ajá, muy bien, chicos, no tengan miedo, no les voy a gritar. Es el nervio músculo cutáneo, ¿ok? Muy bien. Nervio, uy, ya. Nervio músculo cutáneo. No sé si tengo una imagen, creo que no. Que del nervio literalmente perforando el músculo. Creo que sí. Si no, le hice las más. Pero es el nervio músculo cutáneo, ¿ok? No se olvide. Siempre va a estar como de que en medio del coracobraquial y el bíceps. Va a ser como como un sanguchito, ¿ok? Y también con el braquial anterior, ¿ok? A ver, ¿qué otra cosa más tenemos aquí? Ah, ya. Ya son los nervios. Vamos a pasar con las venas. Porque aquí hay algunas arterias que ustedes no conocen, pero ya, no importa. Esta venita de aquí es una vena que va a drenar en la vena axilar, que ustedes ya la conocen, la famosa vena que pasa por el surco del top pectoral y que drena a la vena axilar. ¿Cómo se llama esa venita? Cefálica. La cefálica, ¿ok? Muy bien. Ustedes ya están cansados seguro de la vena cefálica, pero sí, bueno, vamos a tener que ver un montón. La vena cefálica. Y esta es lateral. Si esta es lateral y esta vena es medial, ¿cómo sería? ¿Cuál sería esta vena de aquí? Basílica. Basílica. Muy bien. Yo les había dicho que la vena basílica acompañaba a una arteria. Si esa es la vena basílica, ¿esta arteria cuál es? Uy, no, eso no, esto. Braquial. La arteria braquial. Muy bien, nuestro protagonista de hoy, la arteria braquial. Ya, estas dos de acá no las saben, esas dos arterias de ahí no las conocen porque las vamos a ver hoy día, pero se las voy a presentar. Es la arteria colateral radial, o bueno, arteria colateral radial y la arteria colateral medial. ¿Listo? Son unas ramas que nos da la arteria braquial profunda. ¿Listo? Esta es la colateral radial. Esto. Y esta es la arteria colateral medial. Ya. Y ahora, estos de aquí, los que están de verde, son músculos. ¿Listo? Yo creo que ustedes, sé que músculos del brazo no hemos visto, pero es como que les voy a ir indicando. Estos de aquí, está en la parte posterior del brazo, tiene tres fascículos. ¿Cuál creen que sea? El tríceps braquial. Exacto. Muy bien. Es el tríceps braquial. Vamos a ponerlo aquí. Ya. Ahora, la más difícil. Quiero que me digan qué parte de cada uno es el tríceps recto, cada parte del tríceps es cada uno de estos. Uy, bueno. Yo sé que todavía no hemos visto tríceps, pero más o menos como que ya. A ver,
El número 2, el del medio. ¿Qué porción del tríceps podría ser o creen ustedes que es? Ya habíamos visto que tiene tres partes. Porción larga, vasto interno y vasto externo. ¿Ok? Acuérdense que medial también puede ser considerado como interno y externo también puede ser considerado como lateral. ¿Ok? Entonces ahí como que vayan uniendo, uniendo hilos. Entonces, la porción larga, ¿cuál creen que sería? ¿Uno, dos o tres? Vamos chicos, la porción larga, ¿cuál creen que es? La número 2. Exacto, muy bien. La número 2, porción larga. Y el vasto externo o vasto lateral, uno o tres. Podría ser, podría ser la uno, pero acuérdense que les digo que vasto externo es vasto lateral también, ¿ok? Entonces, si está más pegado hacia el tabique intermuscular lateral, sería el vasto externo, ¿ok? El número 3. Pero está bien, aquí estamos, todavía no sabían, así que no hay problema. ¿Listo? Vasto externo. Y el uno sería el vasto interno. Ok, muy bien, chicos. Ahora, nos faltan dos músculos más. Obviamente, en el brazo vamos a tener un ligero problema. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que yo hago el corte, por ejemplo, ¿este qué corte sería? ¿Qué plano estamos viendo acá? ¿Plano sagital, coronal o transversal? Mm, Transversal. exacto, ush, un plano transversal. Entonces, ¿cuál es la ligera complicación del plano transversal? Que si yo hago un corte aquí de mi brazo, va a salir el bíceps braquial y el coracobraquial. Pero si yo hago un corte acá de mi brazo, ya no sale el músculo coracobraquial, sale el músculo del braquial anterior, ¿ok? Entonces, este corte de aquí es en el que aparece el músculo del coracobraquial, no, perdón, el músculo del braquial anterior, ¿ok? Es un corte mucho más largo, más lejano del cuerpo, ¿listo? Entonces, este músculo de aquí, se los presento, lo vamos a ver hoy día, es el músculo braquial anterior. ¿Cómo diferenciarlo del coracobraquial? Ustedes ven que el músculo cutáneo ahí está entre dos músculos. Cuando vean el coracobraquial, van a ver que el músculo cutáneo está perforando al músculo, ¿ok? Entonces va a haber una gran diferencia para identificar estos dos músculos, ¿ok? Ahora, el último que nos falta, que son los principales que vamos a ver hoy día, es este musculito de aquí, que ustedes lo ven que está como que en dos fascículos, es la parte que más llena el brazo. ¿Cómo se llama ese músculo? En la parte anterior, o trabaja mucho en el gimnasio. El bíceps braquial. Exacto, muy bien, el músculo del bíceps braquial. Y ya está, ¿ven? Ya hemos terminado casi todo lo que vamos a hablar hoy día. ¿Listo? No está muy difícil el tema de brazo, o bueno, no sé, la perspectiva de ustedes, pero no se preocupen. Vamos a ver paso por paso cada uno de estos, ¿listo? Ok, entonces, vamos a pasar ahora al plano muscular. ¿Listo? Entonces, tenemos a nuestro bíceps braquial, que es el principal músculo que vamos a ver hoy día, que es el que más llena el brazo, que es el que más se trabaja, y que el que todos piensan que es el principal flexor del antebrazo, pues no. Es un flexor del antebrazo, sí, pero de ahí vamos a ver cuál es el principal, así el que más trabaja para flexionar el brazo, que es el braquial anterior. ¿Ok? Pero vamos a enfocarnos ahorita aquí. El bíceps braquial, ya ustedes saben, vimos la clase pasada,
el origen tanto de la porción corta como de la porción larga. Yo les había dicho una mnemotecnia para acordarse las porciones largas, en qué parte de la escápula salían, tanto la porción larga del bíceps como la del tríceps. ¿Ok? ¿De dónde sale la porción larga del bíceps? ¿Alguien que sepa o quieren que les dé una pista? A ver si se llena de la imagen. En porción larga. No veo. Eso. Esa es la porción larga. ¿Nadie, chicos? Ya, le voy a dar una pista. Ok, la porción corta. Yo les había dicho una mnemotecnia para que se acuerden de las porciones largas y de cuál salía cada una. Salían de tuberosidades. La glena estaba en el medio. Había una tuberosidad supraglenoidea y una tuberosidad infraglenoidea. Yo les había dicho que la porción larga del bíceps salía de la tuberosidad supra o infraglenoidea. ¿De cuál de Supra. las dos? Supraglenoidea. Y de la infraglenoidea, la porción larga del tríceps. ¿Ok? Acuérdense. Que también les voy a preguntar después cuando veamos tríceps. Así que, entonces, la porción larga sale la tuberosidad supraglenoidea. ¿Listo? Ahora, la porción corta, también les dije, ¿de qué parte del omóplato sale? ¿Se acuerdan de esa? No es el acromion, es otra estructura ósea que sale de la parte superior de la glena, que es como un gancho. ¿Cómo se llama esta estructura ósea? Chicos, ustedes pueden. La apófisis coracoides, creo que era. Exacto, muy bien. La apófisis coracoides. Perfecto. Y ya está, ya tenemos los dos orígenes de que tanto la porción corta como la porción larga del bíceps y la inserción del tendón va a ser en la tuberosidad del radio, tuberosidad radial. ¿Listo? La acción de este músculo es flexionar y supinar el antebrazo. Me he olvidado de algo, es que el músculo cumple su función, aparte de que cuando se encoge o acorta su tamaño, sino que también cumple su función de la parte siguiente de donde se ubica. Digamos que yo tengo aquí el deltoides, ¿sí? Pero mi deltoides no va a elevar mi hombro, sino mi deltoides está elevando mi brazo. Y mi bíceps va a elevar mi antebrazo, y los músculos del antebrazo van a elevar mi muñeca, y los músculos de mi muñeca van a mover mis dedos, ¿ok? Entonces, es así como consecuente. Si yo estoy hablando ahorita de un músculo que flexiona y supina el antebrazo, lo más probable, y casi lo 100% probable es que esté en la parte del brazo, se ubique de esa manera, ¿ok? Entonces, bíceps braquial, flexor y supinador del antebrazo. Es decir, que nos permite hacer esto. Por eso cuando entrenamos brazos hacemos esto. Y supinador del antebrazo. O sea que me permite girarlo hacia abajo. No, perdón, hacia arriba, que estoy hablando. Hacia arriba. La inervación va a ser por el nervio musculocutáneo. ¿Ok? Por el mismo hecho de la ubicación por la que toma el nervio. Musculocutáneo. Listo. Vamos a pasar al siguiente músculo. Me olvidé de poner los colores aquí. Esta es la porción larga y la porción corta. Ya. Ahora tenemos al músculo coracobraquial, ¿ok? Ustedes fíjense totalmente en el nombre para que me puedan responder. El origen de este músculo, ¿de dónde viene? Se llama coracobraquial, o sea, llega hasta el brazo y sale de la
Acaban de decir, chicos, vamos, ustedes pueden. Apófisis coracoides. Exacto, muy bien, apófisis coracoides. Eso, apófisis coracoides. Y aquí lo vemos. Este se los presento, es tu músculo coracobraquial. Ok, por eso les digo que si yo hago un corte aquí del brazo, no se va a ver el coracobraquial, sino ya se ve aquí abajo el braquial anterior. Pero si yo hago un corte aquí de brazo, puedo ver el coracobraquial, pero no el braquial anterior. ¿Ok? Entonces, este de aquí es un musculito. Y esto. Ese es el músculo coracobraquial. Y ya habíamos visto dónde se inserta este músculo porque ya vimos diáfisis del húmero. ¿En qué parte se insertaba este músculo? Acuérdense que el húmero tenía un borde anterior y este borde anterior nos dividía en una cara ventromedial y ventrolateral. Ya saben ustedes que en la ventrolateral se insertaba el músculo del deltoides, en la impresión V deltoidea, y en la ventromedial se insertaba el coracobraquial, en una estructura que tiene un nombre bastante peculiar, bastante único, similar al nombre del músculo, tal vez. Uní un hilo, tal vez, chicos. ¿Cómo se llama esa estructura? Acuérdense, es la rugosidad coracobraquial. En el brazo muchas cosas son iguales, tienen el mismo nombre que el músculo, así que no, ¿cómo decir? No estresen mucho su cerebro para pensarlo aquí porque es bastante fácil, ¿ok? La inserción es la rugosidad coracobraquial en la cara ventromedial del húmero, ¿ok? Rugosidad coracobraquial. Y aquí sí quiero que me digan todos por chat, por audio, cuál es la inervación del músculo coracobraquial. Es el nervio que lo perfora. ¿Cómo se llama? Vamos, chicos. Exacto, muy bien. El nervio músculo cutáneo. No se olviden, ¿sí? Nervio músculo cutáneo. Ya está. Perfecto. Y ven, no es tan difícil la parte de brazo. ¿Listo? Coracobraquial, origen, apófisis coracoides. Inserción, rugosidad coracobraquial. Acción, flexor también del brazo. Inervación, nervio músculo cutáneo. ¿Listo? Entonces, pasamos. Ahora, les presento el principal flexor del antebrazo. Es el músculo braquial anterior. ¿Ok? Es el músculo principal, el más fuerte, el que más le brinda soporte al brazo. Bueno, al brazo y al antebrazo es el braquial anterior. Es el que nos permite poder hacer esto. El principal que nos permite hacer esto, la flexión de brazo. El origen su origen va a venir de ambas caras anteriores del húmero. Ya saben ustedes que el borde está en el medio, que les había dicho que es como un chocolate Toblerone, como una pirámide. Se viene tanto desde la parte del borde anterior y las caras ventromedial y ventrolateral. Su inserción va a ser en la tuberosidad del cúbito, es decir, que llega hasta la parte del antebrazo, y su acción va a ser flexor del antebrazo, el más potente, el más fuerte y el principal. Su inervación también va a ser por el nervio músculo cutáneo. ¿Ok? Este nerviecito va a venir por aquí así, sale de nuestro cuello, viene por aquí, perfora al músculo coracobraquial y viene por encima del braquial anterior, pero por debajo del bíceps. ¿Ok? Por eso hacen como un sándwich. Y de aquí no hay mucho más que hablar, es más que nada que recuerden que es el principal. Porque si les ponen una pregunta, ¿el bíceps braquial es el principal músculo que es el flexor del antebrazo? Falso.
braquial anterior. ¿Ok? Pasamos con el último músculo que vamos a ver hoy día, que es el de la parte posterior. O sea, ya vimos compartimiento anterior, vemos que son tres músculos, y ahora vamos a ver el último, que es el tríceps braquial, que ya saben ustedes que tiene tres porciones: la porción larga, vasto interno y vasto externo. Ya les dije yo de dónde salía la porción larga del bíceps. Ahora, quiero que ustedes me digan de qué parte sale la tuberosidad. No, perdón, casi les digo, la porción larga del tríceps. Si el bíceps era tuberosidad supra, el tríceps era tuberosidad Infra. infraglenoidea. Muy bien, la porción larga es la tuberosidad infraglenoidea. Mejor lo pongo en completo. Infraglenoidea. Ahora, yo les había dicho la clase pasada que no hay una parte en específico que diga en un libro donde sale eh, en qué parte específicamente sale el vaso interno o vaso externo, sino que en todos los libros dice que sale de la cara posterior del húmero. Pero yo les dije que había una parte peculiar de la cual salía esto, una parte que podemos usar como límite para saber de dónde sale el vasto externo y de dónde sale el vasto interno. ¿Ok? Ambos salen de la cara posterior del húmero, pero había una estructura que era el canal de torsión. Voy a copiar. Ya. Ahora, el vasto externo salía sobre el canal de torsión o debajo del canal de torsión. Proyéctense. O en la imagen vean. A ver. Esta es porción larga. Este es vasto y el otro sale por debajo, no se ve. El vaso externo sale por encima o por debajo del canal de torsión. Vamos, chicos, ustedes pueden. El vasto externo. Por encima. Exacto, muy bien, sale por encima, por arriba. Entonces el vaso interno sale por debajo, por eso tampoco no se ve mucho en la imagen, tiene que sacar la porción larga para poder observarlo. ¿Ok? Todo esto es su tríceps. Su inserción va a ser en la base del olecranon, que es una estructura ósea que está en el cúbito, que es la que si ustedes tocan aquí en su codo, esa es la cabeza del olecranon. ¿Ok? Ahí se llega a insertar su tríceps. Por eso es que si hacen algún ejercicio mal en el gimnasio o no calientan correctamente y están haciendo tríceps, se les empieza a doler el codo, pues porque ahí se está insertando su músculo. ¿Ok? ¿Y qué más? Su acción es la extensión del brazo, es decir, el bíceps y el tríceps son músculos que hacen la acción contraria, la acción inversa. Si el bíceps hace flexión, el tríceps hace extensión. Y la inervación va a ser por el nervio que obviamente pues pasa por el canal de torsión, que es el nervio radial. ¿Listo? Aquí solamente la parte más importante es relacionar los orígenes de cada una de las porciones. ¿Listo? Y la inserción. Porque ustedes ya saben por su propia inteligencia, porque ustedes son muy inteligentes, que el tríceps extiende y el bíceps flexiona. Ahora, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran que repita para yo hacerlo, para pasar, si no, ya con lo que es vasos y nervios profundos, que ya falta poquito, unos 10 diapos. Listo. Voy a tomar agua. Ok, entonces, vamos a ver a nuestro main character de hoy, a la arteria braquial. Les hice un gráfico, espero que les guste, está un poquito hecho como bestia, pero soy así, no mentira.
es lo mejor que puede hacer. Están las ramas de la arteria braquial, tiene bueno, 5 ramas. Voy a mover esto. Aquí, aquí las vi. Bueno, enlistadas están acá. Están las ramas de la arteria braquial. Primero tenemos a la arteria nutricia, que es la que va a, como dice su nombre, a nutrir al húmero. Luego tenemos a la arteria de ramas musculares, que es más que nada para irrigar a los músculos. Luego tenemos a la arteria braquial profunda, que ustedes saben que pasa por el canal de torsión junto con el nervio radial, que nos va a dar 2 ramitas. La arteria braquial profunda es peculiar porque sale de la arteria braquial y se va por atrás. O sea, ya saben que la braquial va a pasar por aquí y la braquial profunda sale y se da la vuelta. Y nos va a dar 2 ramas. La arteria radial colateral, que es anterior, o sea, que se va a volver, sale de acá la braquial profunda y la radial colateral va a salir por arriba. Y la medial colateral va a seguir siendo posterior. Luego tenemos la número 4, que es la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. Ahora, en el gráfico, ustedes saben que, como ya les explicó Alonso, su gráfico, salen del corazón las arterias, luego sale del tronco brachiocefálico, sale la arteria subclavia derecha, de la subclavia pasa la clavícula, se vuelve axilar, y la axilar pasando el borde inferior del pectoral mayor se vuelve braquial. ¿Ok? Entonces, el límite para nosotros poder decir que esa arteria braquial es debajo del pectoral mayor. ¿Ok? Ahí está. Vamos a hacer un recorrido desde esa parte de aquí. Vamos a esperar a que cargue. Viene en internet. Uy, no sé, Ahí está. Entonces, ahí ven en la imagen a la arteria nutricia, están dando las ramas musculares, nutricia, ramas musculares, y ven aquí que está de punteadito, está saliendo la arteria braquial profunda, punteada porque es posterior, ¿ok? De la arteria braquial profunda van a salir las ramitas, la radial colateral y la colateral medial o medial colateral, ¿ok? Sigue siendo posterior y esa se vuelve anterior, perdón. Y a nuestro lado más medial, ojo que esta parte de acá sale para el lado lateral, o sea, que es más distal, para afuera, y esto es para adentro, o sea, la parte más medial. Está saliendo la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior, ¿ok? Les voy a enseñar un nuevo término anatómico. Se llama anastomosis, que significa cuando dos arterias se unen y literalmente eso. Básicamente, digamos que viene una arteria por aquí, luego viene otra arteria por acá y se juntan, se vuelven una sola. Se llama anastomosis. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener 4, sí, 4 anastomosis. Entonces, para poder encontrar nuestras anastomosis, vamos a también saber que la arteria braquial pasa lo que es el triángulo que está en el brazo, que es para lo del codo, llega a la punta del triángulo y se vuelve arteria radial, la parte más externa, y arteria cubital, la parte más interna. De nuestra arteria radial va a salir una ramita que se llama la arteria recurrente radial. ¿Por qué recurrente? Porque ustedes saben que el recorrido de las arterias es hacia abajo, o sea, se alejan del centro que es el corazón, se alejan. Pero algunas arterias son recurrentes, que quiere decir que en lugar de irse para abajo, regresan. O sea, como que dan la vuelta y regresan. Esta es una de ellas, la recurrente. La recurrente radial va a regresar y se va a no, anastomosar con la radial colateral. ¿Ok? Entonces aquí lo vemos. Recurrente radial, radial colateral y se anastomosa. Luego, otra anastomosis que tenemos, ya no sale otra rama de la arteria radial, sino sale del nervio cubital, de la arteria cubital, va a salir un tronquito. Este tronco se llama el tronco de las interóseas. ¿Por qué interóseas? Les voy adelantando. Entre radio y cúbito hay una membrana. Es como,
si estuvieras embalando, o sea, poniendo entre cinta dos palos. Tienes dos palitos, los estás envolviendo en cinta y va a quedar como en medio un hueco, pero está cubierto de cinta. Ese cubierto de cinta que queda en el medio le vamos a decir membrana interósea. Estas arterias que salen de este tronco van a perforar a la membrana interósea que está entre radio y cúbito. Entonces, de este tronquito va a salir una arteria que lo perfora y se va para atrás, que se llama la recurrente interósea. Esta recurrente interósea se va a anastomosar con la medial colateral, ¿ok? Viene la medial colateral por la parte posterior y la recurrente interósea también viene por la parte posterior. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Se han mareado? ¿Quiere que repita? ¿Todo claro? Porque yo sé que esta parte es un poquito más compleja porque ya brazo en esa parte es un poquito más difícil. ¿Todo bien, chicos? ¿Puedes repetir ¿Puedes de repetir, por nuevo favor? de Ok, la chicos, arteria no se preocupen, interósea? yo repito. Sí, por favor. Sí, sí, ahorita lo repito, no hay problema. Entonces, les decía, la anastomosis es la unión de dos arterias. Entonces, aquí se van a formar arterias que van a irrigar a la parte del codo y se van a formar circuitos por las mismas anastomosis. ¿Qué arterias se van a anastomosar? Primera anastomosis, la radial colateral y la recurrente radial. La arteria braquial, ustedes ya la ven aquí en la imagen, va bajando, va bajando, va bajando, y ustedes que saben que cuando pasa cierto límite ya cambia de nombre. Nos va a dar dos ramas colaterales, dos ramas, no, sí, dos ramas colaterales. La arteria radial, que ustedes ya saben que radio está relacionado con el pulgar, es decir, la parte más externa del brazo, y el nervio cubital, no, nervio, ¿qué estoy hablando? La arteria cubital, la más externa, no, perdón, la más interna, ¿ok? La que va a pasar por la parte más interna del brazo y del antebrazo. De nuestra arteria radial va a salir una arteria que en lugar de irse para abajo, va a regresar hacia el corazón. Digámoslo de una manera, va a regresar. Se llama recurrente. Es la arteria recurrente radial. Entonces, se va a anastomosar con la arteria radial colateral, que sale de la braquial profunda. Entonces, nuestra braquial profunda va a salir, va a dar la vueltita, va a pasar por el canal de torsión, va a volverse lateral y da la rama anterior de la radial colateral. Y se va a encontrar con la recurrente radial que sube de la arteria radial. Entonces ahí se anastomosan. Se unen. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Ok. Esa es la primera anastomosis que vamos a ver. La segunda. De nuestra arteria cubital va a salir un tronco que se llama el tronco de las interóseas, de las arterias interóseas. ¿Por qué interóseas? Interósea, en medio de los huesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como les decía, digamos que, no tengo no, sí. Bueno, será, ya, ahí no son. Yo tengo estas dos brochas aquí, ¿ok? Yo, digamos que este es el cúbito y ese es el radio, ¿ok? Yo tengo estas dos brochas aquí y empiezo a ponerle cinta alrededor, 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 y va a quedar en medio como un espacio, pero duro, porque está obviamente cubierto por cinta. A ese espacio en el medio le vamos a llamar membrana interósea. Van a ver para el antebrazo, pero para que ustedes se ubiquen más o menos, esa membrana interósea está en medio de estos dos huesos, ¿ok? Entonces, del tronco de las interóseas va a salir de acá de nuestro, no, perdón, de nuestro cúbito, va a salir una arteria, que en lugar de irse para abajo, se va para arriba, entonces es recurrente. Sale, perfora la membrana interósea y se va por atrás y sube, 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 y se encuentra con la medial colateral, que es otra rama que sale de la braquial profunda, que es posterior. ¿Ok? Entonces aquí sale nuestra interósea, nuestra recurrente interósea se va por atrás y se encuentra con nuestra medial colateral y se une, se anastomosan. ¿Ok? ¿Quedó claro esa parte? Con mi ejemplo de brochas que no debí haber sacado. Ya está. Listo, perfecto. Ahora, esa es para la anastomosis de la parte lateral.
Si ustedes se ubican más o menos un poquito en su codo, se están astomosando como que para la parte del cóndilo, ¿no? Como que por ahí. Entonces, esto de acá, como ven ustedes, está como cerrado. Es como un circuito. Está totalmente cerrado. Se le va a llamar circuito arterial periepicondilio. Es decir, que va a irrigar a toda la parte del codo alrededor. O sea, no van a poner la parte acá, alrededor. ¿Ok? Voy a ponerle el nombre. Este es el circuito arterial peri alrededor, epi sobre cóndilo. ¿Ok? A eso se le llama, a esa partecita que hemos visto que se anastomosan la radial colateral con la recurrente radial y la medial colateral con la recurrente interosal. Como que lo cierran, se vuelve un solo circuito, como si estuvieran, digamos, como si estuviera cerrando acá mi calle. Cierro la calle de entrada, cierro la calle de salida y solamente un solo paso es como un circuito. ¿Ok? Entonces acá tenemos nuestro circuito arterial periepicondil. Ahora, para la parte más interna, vimos que tenemos dos ramas de la arteria braquial que son cubitales. La arteria colateral cubital inferior y la colateral cubital superior. Estas también van a tener anastomosis con ramas de la arteria cubital. ¿Cuáles ramas? Ahora, nuestra arteria cubital va a tener dos ramitas peculiares que también son recurrentes. La recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior. Y acá me faltó hacerle las rayitas. A ver, voy a ir borrando mientras se ven el dibujo. Pero, uy, no. Borrar solo. Ah, no. Ay, soy de... Mm, aquí, digamos que está borrado, que esto es posterior, ¿ok? Solamente que por fines del dibujo para que no se confunda. Entonces, de nuestra arteria cubital, está saliendo la recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior. Ojo que la posterior va por atrás, solamente que acá me faltó hacer las rayitas. Ya, no hay problema, pero es prometido. Ya. Entonces, primero, nuestra tercera anastomosis. La colateral cubital superior va a salir de nuestra arteria braquial, va a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y se va a encontrar con la recurrente cubital posterior. ¿Ok? Entonces, recurrente cubital posterior con colateral superior. Como que la parte de atrás con la de arriba. ¿Ok? Uy, bueno, mi tablet tuvo un ligero problema. Déjame un ratito revisar. Ya, chicos, mi tablet tuvo un ligero problemita, así que voy a compartir desde mi computadora. No tengo el dibujo, pero, o sea, pongo el dibujo, pero el del año pasado. Pero no, está más feo. Bueno, ya no importa. Lo voy a compartir, ¿sí? Porque mi tablet sufrió un ligero problema. Espero que se borre. Mm, acá está. Ah, no, esto no. Ujú. Tengo perdiendo en la asesoría. Uy, qué babos. Ya, puede ser. Pantalla. Y ahora sí. Ese es mi plagio. No, mentira. Lo que estoy usando de base para darles la clase, debido a que sufrió ahorita mi accidente con mi tablet. Pero X, entonces les decía que la arteria colateral cubital superior, aquí se ve un poquito más pixeleado, pero X. Voy a poner el puntero, no con el puntero. Ya fue. Solo sigo mi, eso. Está aquí. ¿Ok?
Y ahí está. Ah, no, vamos. Ay, qué desgracia. Ya. Entonces el colateral cubital superior va siguiendo, va bajando y se va a unir con la recurrente cubital posterior. ¿Ok? Se unen ahí. Y luego nuestra colateral cubital inferior baja, 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 baja y se va a unir con la recurrente cubital anterior. Entonces acá tenemos nuestra tercera y nuestra cuarta anastomosis. Acuérdense, la de arriba con la de atrás y la de abajo con la de adelante. ¿Ok? Recurrente cubital anterior con la colateral cubital posterior. No, perdón, con la colateral cubital inferior. Y la recurrente cubital posterior con la colateral cubital superior. ¿Ok? Entonces acuérdense, la de arriba con la de atrás y la de abajo con la de adelante. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? Por favor. Ok. No sé qué pasó. Ya dime. Ahora, ya vieron que igual, al mismo que pasa al costado, también se forma como un circuito. Pero ese circuito ya no va a ser en el epicóndilo, sino va a ser en la epitróclea, en la parte medial. Entonces se va a llamar circuito arterial periepitroclear. ¿Ok? Listo. Voy a... Ya, sí, voy a dejar. Ya, listo. Entonces, hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? Esa es una imagen del libro del Gray. No sé si lo puedan... No se ve, no se aprecia tanto como acá en el gráfico que yo les hice, pero igual, para que lo tengan ahí un poquito más grande. Ahora, vamos a ver lo que son las relaciones de la arteria braquial, porque es importante para poder identificarla en la práctica. Quiero tocar esto. Ahí está. En el brazo, la relación de la arteria braquial por la parte de adelante va a estar relacionada con el músculo del coracobraquial. ¿Ok? Aquí está. La arteria braquial, es esto, de aquí. ¿Ok? Este es nuestro músculo pectoral menor. ¿Ok? Está cortado. Nuestro músculo pectoral mayor está acá. ¿Listo? Voy a hacerle zoom. Este de aquí es nuestro pectoral mayor. ¿Ok? Está cortado. Entonces ustedes saben que debajo, o sea, por el borde inferior, empieza a ser nuestra arteria braquial. ¿Ok? Entonces acá está la arteria braquial. La arteria braquial está acá. ¿Ok? Entonces, por delante, por adelante tiene el músculo del coracobraquial y el bíceps. Es nuestro músculo del bíceps y nuestro músculo del coracobraquial debe estar por acá cortado. Nuestro músculo cutáneo. No está, me parece. El músculo coracobraquial. Anda, acá está. Aquí está. Obviamente han movido el músculo para que se pueda observar mejor lo que pasa en la arteria, pero acá está. El bíceps, el músculo coracobraquial y por delante está por delante de la arteria. ¿Ok? Por detrás de la arteria braquial tenemos al vasto interno del tríceps y al braquial anterior. Braquial anterior se lo presento. ¿Qué es esto? El braquial anterior no se ve acá, está por debajo. No, no sé. Está por debajo, pero está obviamente por detrás. ¿Ok? Detrás de la arteria braquial. También el tríceps está por detrás. Ahora, por fuera, es decir, por la parte más externa, por aquí, por afuera. Entonces, ustedes ven su brazo desde esta vista, está en medio del bíceps y del braquial anterior. Es como un sándwich, ¿ok? Es un canal entre el bíceps y el braquial anterior. Y por dentro está relacionado con la aponerosis de la piel. Y la piel, ¿ok? Por acá. Ustedes lo ven desde aquí. Por eso, la parte del brazo, ustedes para poder palpar la presión, para tomar la presión,
siempre palpan 2 veces el dedo por encima y la parte más medial, porque por aquí es más sensible a la presión por el hecho de que no está tan cercano a los músculos, está un poquito más expuesta a la arteria. ¿Ok? También para tomar pulso. Ahora, en el codo, es decir, más abajo, acá, esa parte de aquí, por delante vamos a tener a la extensión aponeurótica del bíceps. El bíceps, ustedes ya saben que llega a la tuberosidad del radio, sí, bueno, perdón, sí, a la tuberosidad del radio. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí va a tener como una parte, como una malla que va a llegar por encima de los músculos del antebrazo. Por algunos nada más. De esta mallita, viene así, ¿ok? Entonces, la arteria braquial va a tener por delante o por encima, mejor dicho, a la extensión aponeurótica. ¿Ok? Acá está la arteria braquial, este es el codo, el triángulo del codo, y acá está pasando eso la arteria. Por detrás de la arteria, de nuevo, al músculo del braquial anterior. ¿Ok? Por afuera y por arriba, es decir, por aquí y por acá. Vamos a tener el músculo del bíceps braquial. Y por dentro y por debajo, es decir, por la parte más medial y por debajo de la arteria, vamos a tener al músculo del pronador redondo, que es este de aquí. Pronator teres, este. Pronador redondo, que es un músculo que vamos a ver en ante, bueno, conmigo no, con Alonso van a ver en antebrazo y ahí se encuentra. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya saben que pueden reaccionar para que yo no me sienta sola. Mentira. Todo claro, chicos, por favor, avisen. Ok, perfecto. Ya está cargando mi tablet, me parece que se había apagado porque estaba sin batería, pero ya la estoy cargando. Ahora, relaciones de la arteria braquial con los nervios. Más que nada va a tener relación con el nervio mediano, ¿ok? Principalmente con el nervio mediano, pero también tiene relación con otros nervios, ¿ok? Primero, con el nervio braquial cutáneo interno, la relación que tiene es que básicamente ustedes ya saben que el cutáneo interno va a pasar por adentro y va a pasar juntitos, pero no, como ya saben, ese se vuelve superficial y ya, pues abandona la arteria, obviamente, ¿no? Luego, el nervio cubital también va a pasar por la parte interna del brazo y se va a separar de la arteria. O sea, van a ir juntos hasta cierto punto, luego se separa y va a pasar a ser parte del compartimento posterior, el nervio cubital, ¿ok? Ahora, el nervio radial sale del plexo braquial, pasa por atrás de la arteria, porque obviamente ustedes saben que va acompañada de la arteria braquial profunda, y se va a, o sea, primero salen, van juntas, y va a separarse para ir por el surco del nervio radial y ir junto con la braquial profunda. Ahora, con el nervio con el que tiene más relaciones con el nervio mediano. Vamos a dividir a la arteria braquial en tres porciones. En el primer tercio, en el tercio proximal, vemos que el nervio mediano es lateral a la arteria, ¿ok? El nervio mediano es lateral a la arteria en el tercio proximal. En el tercio medio, el nervio mediano va a pasar por encima de la arteria braquial, ¿ok? Está por encima. Y en el tercio más medial, no, pero en el tercio más distal, el nervio mediano va a ser más medial, valga la redundancia. O sea, va a estar más por dentro. ¿Ok? Entonces, básicamente lo cruza en X. El nervio mediano va a cruzar en X a la arteria y finalmente va a quedar por adentro. Empieza por afuera y luego acaba por dentro del brazo. Y continúa de esta manera de forma medial hasta la flexura del codo. ¿Ok? Entonces lo ven aquí en la imagen. El nervio mediano es como forma de Y aquí. Primero va a ser lateral a la arteria, luego lo pasa por encima y luego por la forma más medial. Hasta ahí. ¿Todo claro, chicos? Ahora vamos a hablar de nervios profundos. ¿Listo? Vamos a tener uno, dos, tres, cuatro ya. Cuatro nervios.
Tenemos al nervio músculo cutáneo primero. Ya saben que es el que perfora el músculo del coraco braquial, va a inervar tanto coraco braquial, bíceps braquial y braquial anterior, y este nervio se va a hacer superficial para inervar la parte de la piel del antebrazo. ¿Pero en qué parte es superficial? En la flexura del codo. Luego este va a dar ramas que van a inervar a la parte más lateral del antebrazo. ¿Ok? Ahora tenemos al nervio mediano, que ustedes ya saben cuáles son las relaciones con la arteria braquial, y que va a seguir en el borde interno del músculo del bíceps. ¿Ok? Listo, ya cargó mi tablet. O sea, no ha cargado, pero ya tiene 1%. Ahorita voy a presentar mejor desde ahí para que se vea. Eh, También perdonen por el problema, chicos. Nunca me había pasado. Siempre tengo cargada la tablet, pero no me di cuenta esta vez. Ya. Sí. Ay, ahora se he guardado lo que había escrito. No sé si se guarda. Uy, ya me puse. Ah, ya. Estamos aquí. Uy, acá falta lo de. Ay, sí, me falta una diapositiva ahí. Ya. Con el nervio mediano ya saben que sigue el borde interno del músculo del bíceps, cruza en X a la arteria braquial y se va a colocar la parte por dentro del codo. O sea, cruza en X y termina por la parte media del codo. Ahora, ya me acordé porque saqué esa diapositiva. El nervio cubital y el nervio radial, si bien son parte de lo que es la estructura anatómica que pasa por el brazo, pero tienen más función en lo que es el antebrazo. O sea, no va a inervar a ningún músculo en el brazo, pero igual tiene relación, son nervios profundos. Por ejemplo, el nervio cubital, ya saben que pasa por la parte medial de lo que es el brazo. Primero van juntas, luego se separa y se va a profundizar. Este nervio va a pasar por el tabique intermuscular interno o medial, o sea, la parte de acá, por aquí, y va a pasar a ser parte del compartimento posterior. O sea, sale el nervio cubital de aquí, está en el compartimento anterior, pasa el tabique intermuscular interno y pasa a ser compartimento posterior. Y este nervio cubital va a pasar por el canal epitrócleo olecraniano. ¿Se acuerdan que tenemos acá olecranon, su cabecita del olecranon que tenía con relación con el húmero para la articulación del codo? La vamos a ver después. Por ahí había un canal. Por ese canal va a pasar el nervio cubital, ¿ok? Cuando se golpeaban el codo, yo les decía que a veces como que les hacía como cosquillas o se les adormecía. Es el nervio cubital, ¿ok? El nervio radial, por otro lado, va a pasar por detrás de la arteria braquial. Ya saben que la acompaña a la braquial profunda, va a pasar por el canal de torsión y este va a atravesar el tabique intermuscular externo y va a pasar al compartimiento anterior. ¿Ok? Bien, acá se ve en la imagen. Ven aquí, el nervio cubital va a pasar por el tabique intermuscular medial y se va a volver posterior. Va a pasar al compartimiento posterior, pasa por el canal epitrócleo lecraniano y vuelve a ser anterior. La diferencia con el nervio radial es que va a pasar por la parte posterior, sale por la parte posterior, nervio radial, todo feliz aquí, vamos a pasar por acá atrás, pasa ¿cómo se llama? Allá, el tabique intermuscular lateral y va a pasar por la parte más lateral del codo, pasa al compartimiento anterior por un momento y luego va a regresar a la parte de atrás. Eso lo van a ver más que nada en antebrazo, ¿ok? Ya. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok. Ya para terminar, vamos a ver la articulación del codo y la fosa cubital. Listo. Mm, mm,
A ver. mm, ya. A ver. Entonces, la articulación del codo, ustedes ya han visto la parte de tipos de articulaciones y todo lo demás, ¿no? Ya conocen la epífisis del húmero. Te las presento, aquí está. Esto de aquí, bueno, esto de aquí y esta de aquí son fosas, ¿ok? Que básicamente nos van a permitir que se unan estructuras tanto del radio como del cúbito para permitir la flexión del brazo. Entonces, uy, ¿qué pasó? Ya. Esta de aquí es la fosita coronoidea, porque esta de aquí se llama apófisis coronoides, ¿ok? Esta apófisis coronoides es parte del cúbito. Entonces, para nosotros nuestro cúbito y nuestro radio están aquí, así. Entonces, esta apófisis es como, como un triangulito. Entonces, para que encaje perfectamente, o sea, sea así y no lastime o haga otra cosa, algún músculo o ligamento, encaja perfecto en ese espacio, ¿no? Tiene su espacio delimitado. Es la apófisis, no, perdón, la fosita coronoidea. Y la otra es la fosita radial, ¿ok? Esta de aquí. Esta fosita radial va a estar relacionada más que nada con la cabeza del radio y el radio en la parte, acá no se ve, pero acá tiene como un huequito que se llama cúpula radial, donde se va a estar insertado un ligamento que, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero este ligamento le va a permitir al radio tener esta estabilidad con la fosita radial, ¿ok? Ahora, vamos a tener tres articulaciones del codo. La articulación entre húmero y cúbito, la articulación entre húmero y radio y la articulación entre radio y cúbito. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto las de húmero y cúbito, húmero y radio, y la que falta sería la articulación entre, entre radio y cúbito. Ahora sí, vamos a dibujar aquí. La primera, la articulación húmero-cubital en la parte, en una vista anterior, es decir, la que estamos viendo aquí, en la imagen, en la vista anterior, Dios mío, va a estar relacionada con quiénes, con la apófisis coronoides y la fosita coronoidea, ¿ok? Apófisis, Dios, ya. Apófisis coronoides más fosita coronoidea. Y también se articula el húmero con el cúbito en la parte posterior, es decir, con el olecranon y la fosita olecraniana. ¿Listo? Entonces en la parte posterior está olecranon más fosita olecraniana. Ok. Y la función principal de esta articulación va a ser la flexión y extensión del antebrazo. ¿Listo? Luego, la articulación húmero-radial solamente va a ser una, o sea, no hay una parte anterior y una parte posterior. Solamente que es la cabeza del radio con la fosa radial. Si mal no recuerdo, creo que tiene otro nombre. Creo que sí. A ver. mm, ya, sí. La fosita radial también se conoce como fosa supracondilia. ¿Ok? Para que lo puedan tener ahí también. Vamos a tener aquí la cabeza del radio, cabeza radial, más fosita radial. Y la función también va a ser flexionar y extender el antebrazo. ¿Listo? Ahora, la articulación radiocubital va a ser entre la cabeza del radio y el cúbito tiene un espacio específico para la cabeza del radio, que se llama escotadura radial. Entonces, esta partecita de aquí, que está aquí, la radial notch, la escotadura radial, es esto, es como una U, ¿ok? Entonces, cabeza radial
más escotadura radial del cúbito. Pero ojo, esta es la articulación radiocubital proximal, porque hay una articulación radiocubital distal que más que nada son articulaciones que nos permiten hacer la supinación y la pronación, ¿ok? Porque al estar unidos de esta manera, digamos que el movimiento es limitado. No nos permiten flexionar, no nos permiten extender, esa articulación no, solamente permite pasarse una sobre encima de la otra sin separarse, ¿ok? Esta es la proximal. Está. Y aquí lo ven, una vista posterior, acá no se observa claramente, pero son los ligamentos que vamos a tener en la parte del codo. Aquí está. Tenemos al ligamento colateral cubital, obviamente está relacionado con con el cúbito y la epitróclea y la tróclea. Ya. Acá está, el ligamento anular llega a también a estabilizarse con el cúbito y está relacionado con la cabeza, con la cúpula del radio. Ahora, también tenemos al ligamento radial colateral, que va a estar relacionado con el epicóndilo y con la cabeza del radio. Entonces, estos dos por aquí estabilizan la articulación del codo y permiten que sea funcional. También tenemos, como cualquier articulación, lo que es líquido sinovial, membrana sinovial, que permiten la lubricación de la articulación para evitar el rozamiento, ¿ok? Y el desgaste del hueso. Aquí lo tenemos a los epicóndilos, epicóndilo lateral, también llamado epicóndilo normal, y el epicóndilo medial, que es la tróclea, ¿ok? Ligamento colateral radial, ligamento colateral cubital, ligamento anular. Esa es una vista posterior, ojo, ya está. Vista posterior, creo que no. No, perdón, es una vista anterior. Ya estoy volado. Es una vista anterior, porque la vista posterior es distinta. Acá no creo que no está. Ay, aquí está mi otra, pues se movió esta diapositiva ya. No, no tengo una vista posterior, pero es una vista anterior, ¿ok? Aquí vendría a llegar el bíceps, acá está el tendón del bíceps, lo ven aquí en la imagen, y acá está llevando el tendón del músculo del braquial anterior. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Esto ya lo vimos ahorita, solamente que la diapositiva se movió. ¿Todo claro, chicos? No, todo claro, todo claro. Para pasar ya a la última parte, que es más que nada imágenes de disecciones. Listo. Así lo van a ver. Un poquito más feo, un poquito más bonito. Ya va a ser más que nada parte de lo que vean ustedes en la práctica, pero es un acercamiento. ¿Ok? Este es el brazo. Este que ven aquí es el músculo del bíceps braquial. Este. No siempre lo van a ver unido. En algunos cuerpos está separado, porque ya mucho lo han manipulado y todo eso, ¿no? Ujú. Aquí está la cabeza corta y la cabeza larga del bíceps. Siempre recuerden que la cabeza larga es la más externa y la cabeza corta es la que está más medial. ¿Ok? Por aquí viene la vena cefálica. Obviamente acá no está pintado, en la universidad sí está pintado, por aquí no. Y por acá viene la vena basílica. ¿Ok? Ahora, esta ya es una vista casi lo que vimos la clase pasada de hombro y brazo. Estamos viendo una parte posterior. Ese es el vasto externo del tríceps o el vasto lateral, la cabeza larga del tríceps, y acá no se ve el vasto interno. Pero ¿qué es lo que estamos observando aquí? Es a la arteria braquial profunda y al nervio radial, ¿ok? Porque ustedes ya saben, estos dos son posteriores en el brazo, ¿ok? Y aquí nos está explicando un poquito más sobre lo del tríceps, ¿no? La cabeza lateral, la cabeza larga y la cabeza medial que está por la parte de atrás. Ahora, en la parte de la región anterior, estamos viendo aquí que ese brazo está flexionado, el antebrazo. Tenemos aquí el músculo del bíceps que ha sido levantado y podemos observar acá al coracobraquial
El nervio músculo cutáneo, aquí. Estamos viendo a la arteria braquial, no está pintado, que no es lo malo, tienen que acostumbrarse también. El nervio cubital está pasando junto con la arteria braquial, pero después se va a soltar y se ve por detrás. Y el nervio mediano, miren, en la parte más proximal está de manera lateral. ¿Ok? Luego lo cruza en X y sale por aquí. ¿Listo? Creo que ya no tengo más imágenes. Esto igual se los voy a pasar para que lo tengan, para que practiquen. Y vamos a resolver el pretest, ¿ok? Para que no se queden sin preguntas. Porque yo siempre hago preguntas, solamente que esta vez me olvidé de ponerle en el GPT. Ya. A ver, ya. Voy a dejar de compartir aquí. Está expuesta. Todo mi WhatsApp está abierto. Ahora sí, voy a compartir la pantalla solita. Ay, no creo. Ahí está. Ahí está lo tenemos. La primera pregunta dice, señale lo incorrecto respecto al músculo del deltoides. Pregunta de la clase pasada. ¿Quién me puede responder aquí, chicos? ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? La última. Exacto, muy bien. La primera dice, a ver, sus fibras anteriores realizan la flexión. Correcto. Sus fibras laterales abducen el brazo. También. Sus fibras posteriores realizan la extensión del brazo. También, correcto. ¿Pero qué te están pidiendo? Lo incorrecto. Y dice, se inserta en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula. No. En el borde posterior de la clavícula no se insertaba el deltoides, se inserta en el borde anterior. ¿Ok? Ojo con eso. En la parte posterior, el deltoide se inserta en la espina homoplática. Ahora eso. Muy bien, esa sería la respuesta ahí. Que sí. Ahora dice, un caso clínico. Un paciente de 25 años acude a consulta tras un trauma en el brazo derecho que le ocasionó pérdida de la sensibilidad en la región lateral del antebrazo. La exploración física refiere que el área afectada corresponde a la distribución del nervio de músculo cutáneo. ¿Cuáles son las raíces nerviosas más probables involucradas en esta lesión? Es una pregunta relacionada con plexo braquial. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? ¿De qué ramas sale el nervio músculo cutáneo? C5 y C5 y C6. C6. Exacto, muy bien. C5 y C6. Perfecto, ya ven, están masterizando esto. Luego, músculo que se origina en la mitad distal de la cara ventromedial y ventrolateral del húmero y se inserta en la tuberosidad del cúbito. ¿Qué músculo es, chicos? Braquial anterior. Exacto, muy bien, braquial anterior. Pensé que voy a pasarles el material. Muy bien, es braquial anterior. Ahí está, ya. Braquial anterior. Luego dice, marque las ramas de la arteria braquial profunda que forman parte del circuito arterial periepicondilio. A ver si es que se acuerdan, chicos. Mientras yo les voy pasando el PPT de hoy. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? No, chicos, ustedes pueden. Me dijeron que sí me habían entendido. Porque sé que esa parte es un poquito más compleja, pero ustedes pueden. Vamos.
¿Cuál sería? Me parece que periepicondilio es lateral. O sea que las colaterales cubitales no tienen nada que ver, que son mediales. Esa respuesta de aquí, a ver, o sea que esta de acá no va. Pero ojo, tomen en cuenta, exacto, muy bien. La pregunta les dice, marque las ramas de la arteria braquial profunda que forman parte del circuito arterial periepicondilio, pero las ramas de la arteria braquial profunda. A ver, dice, arteria radial colateral y recurrente radial anterior. Ok, ya está bien, sí son las ramas, pero esta de aquí no es de la braquial profunda, ¿ok? Luego, arteria colateral cubital superior y colateral cubital inferior. Está bien, sí forman parte de un circuito, pero ¿cuál? Del periépico epitroclear, no del condilio. La última dice, la arteria medial colateral y la recurrente interósea. Ya está bien, forman parte de ese circuito, pero la recurrente interósea no es rama de la arteria braquial profunda. ¿Ok? Siempre lean con cuidado las preguntas porque pueden venir contra. ¿Listo? Entonces, no, no, yo digo como si vienen a contra con mi pregunta. Nada, nada. Ya, la última pregunta que es fácil. ¿Qué estructura ingresa la fosita supracondilia o radial en la flexión del codo? ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? Por favor, no me asusté. La cabeza del radio. Muy bien. Y eso sería todo, chicos. No lo voy a enviar porque esa es la visión, la vista previa. Voy a dejar de compartir y ahorita les paso el post-test. Voy a